Pues nada, pues en primer lugar quería daros las gracias a todos por poder reunirnos para hablar de lo que más nos interesa, no solamente en estos tiempos de crisis, sino de lo que más nos interesa durante toda nuestra vida, que es hablar de nuestro Padre Celestial, que es el que nos cuida eh, aún en los momentos de dificultad o en los momentos de alegría, es el que siempre está con nosotros y nos cuida. Y en estos momentos no solamente de crisis sanitaria, sino también de crispación política, pues pensé en las palabras de Agur, de este hombre que tiene una aportación muy significativa en el libro de Proverbios y que me gustaría que pudiéramos, pues en esta tarde, meditar brevemente acerca de la oración, una oración que tuvo Agur en el libro de Proverbios. Si tenéis ahí vuestras Biblias, pues os invito a que las abráis. En el libro de Proverbios, en el capítulo 30, en el capítulo 30, espero no pasarme de tiempo, solamente vamos a hablar del versículo, de la primera parte del versículo 8. Luego, si Dios quiere, a lo mejor algún día podemos ver la segunda parte. Pero dice en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 7 al 9, dice así: Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que, siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios, el nombre de mi Dios. Bueno, la verdad es que no sé si habéis escuchado alguna vez una oración en público de esta índole, ¿no? De esta manera. Yo nunca en mi vida, en mi experiencia de creyente en la iglesia, nunca en mi vida he escuchado una oración como esta, como la que hace Agur. Y Agur, aunque dice en el versículo 2, dice que es un hombre más bien rudo y sin entendimiento, pues la verdad es que Agur es una persona, a mi modo de entender, todo lo contrario, es una persona muy sabia, porque le pide dos cosas al Señor que son verdaderamente espectaculares. La primera petición que le hace Agur al Señor, a Dios, tiene que ver con su integridad espiritual, con su mundo interno. Y dentro de esa primera petición hay dos cosas que le pide el Señor. Una es que le quite la vanidad. La vanidad. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Pablo, si os acordáis ahí en Efesios, el capítulo 4, versículo 17 al 19, nos habla de que los incrédulos viven, si os acordáis, en la vanidad de su mente. ¿eh? La raíz de esta palabra es vano, inútil. Cuando la Biblia utiliza esta palabra, está indicando al menos dos cosas. La primera es que está algo que está hueco, que está vacío. Es como cuando rompemos una nuez, ¿no? A mí que me gustan mucho las nueces y las almendras, pues me da mucha rabia cuando parto una almendra o una nuez y resulta que está vacía por dentro, no tiene nada. Bueno, pues la vanidad tiene, la primera acepción es esa. Hay una segunda acepción que se refiere a algo que no sirve para nada. Es como cuando, por ejemplo, se rompe la televisión, ¿no? Por favor, que no pase nunca, que no se rompa, sobre todo si hay partido, pero cuando se rompe la televisión podemos utilizar la televisión, por ejemplo, como mueble, ¿no? O la podemos utilizar como florero, o como cuadro, o como perchero. Pero la verdad es que la televisión ha dejado de funcionar y para lo que se construyó la televisión, pues no vale, ¿no? Se ha vuelto inútil para su servicio. Bueno, pues Pablo dice que los incrédulos, es decir, los que no creen en el Señor, viven su vida sometidos a una mente que está así, está vacía, está hueca.
no hay nada dentro. Es una mente que ha dejado de ser servible y se ha vuelto una mente inútil, una mente que no tiene cordura, la cordura necesaria para poder pensar sabiamente. Dentro de esta mente no hay nada que merezca la pena. Es como esa nuez vacía, ¿no? Que no hay nada dentro, no sirve para nada. La función de esta mente tendría que ser la de vivir sabiamente. Tendría que ser la que piensa, la que reflexiona, la que medita. Pero la mente del incrédulo se ha vuelto una mente inútil. Se creó para pensar, pero se ha vuelto en una mente que no piensa. La función original es la de vivir con cordura, reflexionando en lo que se hace, pero como es una mente inútil, lo ha dejado de hacer. Ahora lo hace de una manera errónea, equivocada, con interferencias. Es como esa televisión que se ha roto y solamente se ven puntos. Pero Agur alude también a la mentira. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la mentira? Bueno, hay muchos textos que hablan sobre este tema, pero casi todos van en esta misma dirección. Mirad lo que dice el Salmo 119. Si tenéis la Biblia, Salmo 119, es importante estas palabras del salmista. Dice, el Salmo 19, versículo 33. No, perdón, 103. Salmo 119, versículo 103. Sí, Salmo 119, versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo, ¿qué dice? Camino de mentira. He aborrecido todo camino de mentira. Cuando la Biblia habla de la mentira, casi siempre se refiere a un camino que el hombre ha tomado. Por ejemplo, en este caso el salmista tiene dos caminos delante de él, ¿verdad? Hay un camino que es la ley de Dios, el camino de la ley de Dios, y otro es el camino de la mentira. Bueno, pues aquí el salmista lo que hizo es que miró estos dos caminos y pensó profundamente en cuál de estos dos caminos tenía que andar. Un camino se llama la ley de Dios. En este camino hay respeto, hay devoción a Dios, hay perdón, hay sacrificio de gratitud, hay palabras de verdad. Y en el otro camino, llamado mentira, hay todo lo contrario, ¿no? Hay inmoralidad, hay falta de respeto, hay insultos, hay soberbia, hay orgullo, hay mentiras. Y frente a estas dos proposiciones, el salmista decide cuál camino escoger. ¿Cuál camino creéis que escogió el salmista? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Salmo 119, versículo 33, un poquito más atrás. El versículo 33 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Claramente el salmista escogió el camino de la ley de Dios. Porque el camino de la mentira, hermanos y hermanas, no nos conviene. ¿Por qué? Porque la mentira, evidentemente, es lo contrario a la verdad. Por eso la verdad y la mentira nunca pueden ir juntas en un mismo camino. Es como decía Pablo, bueno, la luz y las tinieblas. ¿Qué comunión pueden tener la luz con las tinieblas? Ninguna. Por tanto, podemos decir que o estamos en la luz o estamos en las tinieblas. O estamos en el camino de la ley de Dios o estamos en el camino de la mentira. Ahora, mirad, el que cree en Dios no es un extremista. El que cree en Dios no es un extremista. He titulado este pequeño pensamiento como el equilibrio justo. El que cree en Dios no es un extremista. Es interesante ver que Agur le pidió al Señor dos cosas, pero dos cosas que tienen que ver con su honradez como persona. Tiene que ver con su integridad personal.
La primera petición, que es la que estamos viendo ahora, tiene que ver con su cuerpo espiritual, como hemos dicho antes. Le pide a Dios que le quite la vanidad y la mentira. Y la segunda cosa tiene que ver con su cuerpo físico. Le pide a Dios que le dé el pan necesario para vivir. Pero fijaros, es muy interesante, porque en los dos casos, Agur no le está pidiendo a Dios grandes cosas para ser una persona poderosa o una persona exitosa en la vida, que lo podemos hacer, evidentemente. Es lícito. Salomón le pidió al Señor que le diera sabiduría para poder dirigir a su pueblo, ¿no? Capacidad. Es lícito pedirle al Señor grandes cosas, pero Agur le está pidiendo al Señor una cosa muy importante, le está pidiendo al Señor que le conceda vivir dignamente. Y esto a mí me vuelve loco en el buen sentido, ¿no? Pero lo que más me sorprende es que Agur le está pidiendo a Dios algo que le va a servir a él para no ofender al Señor mientras viva. ¡Qué bueno! En la primera petición, fijaros, dice, aparta de mí. No dice, dame. Normalmente cuando oramos al Señor, Señor, dame esto, dame lo otro, ¿no? Pero casi nunca le decimos, yo al menos, lo primero que le decimos es, Señor, quita. Es como si Agur se hubiera dado cuenta de que la ruina que había en su vida era la vanidad y la mentira. Y esto le estaba impidiendo, ¿verdad?, seguir madurando en el Señor. Es cuando, como cuando podamos una parra. Mi padre lleva ya varios años enseñándome a podar las parras de allí de Monecillo, y no aprendo porque soy bastante cabezón, pero cuando terminamos de cortar las parras, parece que hemos hecho ahí un sacrilegio. Parece que, madre mía, con lo bonitas que estaban las parras y las hemos dejado pelas. Bueno, pero es que si no cortamos los sarmientos, pues la parra no puede dar fruto al año siguiente. Porque para que una parra esté sana es necesario cortar los sarmientos viejos, para que la parra pueda renovar esos nuevos sarmientos para dar luego fruto. Bueno, qué cosa más sencilla, ¿no? Pero Agur, en este sentido, entendió que para dar un mejor fruto en esta vida era necesario cortar, podar las viejas costumbres pecaminosas que no daban buenos frutos a Dios. ¿Qué escogió Agur? Bueno, Agur escogió el camino de la ley de Dios. Lo sabemos, él amaba la ley de Dios, pero aún así su corazón necesitaba una buena poda. Necesitaba que se cortara esas viejas costumbres pecaminosas. Lo necesitaba para que sus nuevos sarmientos pudieran rebrotar, ¿no? Pudiera tener nuevos renuevos y pudiera tener nuevos frutos. ¿Por qué? Porque la moralidad de Agur de alguna manera se estaba yendo a un extremo del camino. Y se dio cuenta que su comportamiento no era el mejor. Los sarmientos de su corazón habían crecido demasiado, ¿no? Y sus ramas al final estaban secas, no daban frutos. Y impedían que salieran nuevos renuevos. ¿Os acordáis? Jesús dijo en Mateo 5 algo que es sorprendente. Dice, si tu ojo o tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo, córtalo y échalo de ti. Qué fuerte, ¿no? Parece muy fuerte, pero hermanos, es que el pecado que hay en nuestra vida es la demostración de que nos hemos vuelto unos extremistas. Y solo hace falta mirar a dos creyentes discutiendo. Yo he tenido la oportunidad, tristemente, de estar enzarzado, también por mi culpa, evidentemente, no quiero, pero también de ver a otros hermanos, incluso después del culto, enzarzarse en discusiones, después de haber escuchado, yo que sé, una predicación del amor de Dios. Pero ¿esto por qué pasa? Pasa porque hemos dejado anidar el pecado en nuestro corazón, ni más ni menos. ¿Y sabéis lo que ha hecho el pecado?
El pecado lo que ha hecho es que ha anidado y ha crecido como esos sarmientos de la parra y se han vuelto unos sarmientos muy largos, muy largos. Y esos sarmientos, ¿sabéis dónde van los sarmientos? Los sarmientos van a los extremos. Los sarmientos cuando nacen en la parra o en las cepas no se quedan en el tronco, se van a los extremos. Y estos sarmientos que muchas veces anidan en nuestro corazón, que son pecados que han arraigado en nuestro tronco, ¿verdad? Se van a los extremos, a los lados extremos opuestos totalmente de nuestra cordura. Estos sarmientos están muy lejos del tronco de la madurez espiritual, ¿verdad? Que debe de tener un cristiano íntegro. Porque, hermanos, el extremo de la cordura es decir, lo contrario al extremo de la cordura es el equilibrio. Es el equilibrio. Yo siempre me acordaré de Don Carlos. Don Carlos era una persona extremadamente equilibrada. Aun cuando había muchos problemas, él siempre mantenía la calma y era una persona equilibrada. Y es que el creyente, hermanos y hermanas, debe de dar equilibrio de cordura, equilibrio de sensatez, de saber estar, ¿no? Cuando hay problemas o cuando no los hay. Y Agur, que era una persona sumamente sabia, quería esto para su vida. Qué bueno. Quería equilibrio, quería cordura. Él no quería ser un creyente extremista, que perdiera la cabeza, que se fuera a los extremos ideológicos de lo que fuera, ¿no? Quería sensatez, quería una cabeza espiritual bien amueblada, ¿no? Para razonar con prudencia, para razonar con juicio. Es que Agur necesitaba eso, necesitaba que su moralidad fuera la adecuada en cada momento, que no le venciera la envidia, que no fuera al extremo de ser un orgulloso, que no fuera al extremo de ser una persona que se le fuera la cabeza, ¿verdad? Sino él quería ser una persona cabal, honrada y que pensara, evidentemente, en lo mejor para su vida y no hacerle daño, evidentemente, al nombre del Señor. Y hermano, ya termino. Cuando pensamos en esto, la primera imagen que se nos viene, ¿cuál es? A mí la primera imagen que se me viene, evidentemente, es la de nuestro Señor Jesucristo. Hace poco estuve viendo la película de La Pasión, de Mel Gibson, y la he visto muchas veces, pero la última vez me causó gran impresión. Cuando le injuriaban, cuando le pegaban, Jesús nunca se fue a un extremo. Nunca. Nunca se fue al extremo de la violencia. Él podía haber mandado a una legión de ángeles. Con una palabra podía haber dado muerte a todos, pero no lo hizo, ¿verdad? Sino que Jesús mostró el equilibrio justo. Y no solamente en la pasión, ¿no? En sus últimos días, sino que durante toda su vida fue una persona equilibrada, justa, prudente. Y Agur dice, quita la vanidad, quita la mentira de mi vida. Esa fue la oración de Agur. Y hermanos, yo creo que esta oración también puede ser nuestra oración. Nuestra oración. Que sea... es que necesitamos a hombres y mujeres en nuestras iglesias, ¿no? En nuestras congregaciones, prudentes, hombres y mujeres cabales y que amen los caminos del Señor, que no se vayan a los extremos. Estamos viviendo un momento de crispación política tremenda. A mí me gusta mucho, bueno, soy una persona rara en este sentido porque me gusta ver los debates en los congresos y todo esto, y hay una crispación, hay una violencia verbal exagerada, o sea, unos con otros, no hay consenso, se les va la cabeza, se van a los extremos, ¿verdad? Ideológicos, pero la iglesia no es así como el mundo. La iglesia necesita hombres y mujeres prudentes, cabales, que amen los caminos del Señor y que quiten la vanidad, por favor, que quitemos la vanidad, que quitemos el camino de la mentira de nuestra vida.
y que el Señor corte los extremos de todo lo malo para dejar paso a lo bueno, a la integridad espiritual de nuestro corazón. Pues hermanos, me gustaría que pudiéramos reflexionar en esto. A mí me duele mucho, también como español, evidentemente, pero me duele más como creyente que tengamos unos políticos, unos dirigentes que sean tan extremistas, pero también me quiero meter yo en mi mismo corazón, en mi mismo interior, ¿no? Y yo muchas veces soy demasiado extremista cuando dejo anidar quizás pecados en mi corazón que crecen de una manera muy abundante, ¿verdad? Y lo que hacen es que me restan frutos para la gloria del Señor. Bueno, pues eso es lo que quería dejar con vosotros y espero que el Señor nos bendiga, ¿no? En este tiempo que también estamos pasando y que el Señor os bendiga mucho.